Una vez más nos volvemos a encontrar, estimados estudiantes, para compartir un poco más de lo que comprendíamos del triángulo. Es así como el día de hoy vamos a tratar sobre la propiedad de la existencia de un triángulo. Y cómo no resaltar que los triángulos forman parte de nuestro día a día, parte de las construcciones, parte de lo que podemos observar a nuestro alrededor, como por ejemplo en las pirámides de Egipto y en la actualidad en nuestras construcciones que podemos observar aquí, por ejemplo en los puentes. Y como no en la gastronomía, aquí observamos unas empanadas en forma de triángulo. Y por este lado podemos ver un sinfín de triángulos que finalmente van formando una estrella. Quien les habla el día de hoy, la profesora Angélica Carguas. La existencia de un triángulo. Como, como han podido notar, no siempre a partir de tres segmentos cualquiera va a existir un triángulo. Va a tener que cumplir cierta propiedad. ¿Qué nos decía esa propiedad? Nos decía lo siguiente. La propiedad nos dice que la suma de las longitudes de dos lados de un triángulo siempre es mayor que la longitud del tercer lado. ¿Cómo vamos a aplicar esta propiedad? De la siguiente manera. Sea un triángulo ABC cuyos lados tienen como longitud A, B y C, se va a cumplir lo siguiente. Si cogemos el lado A, ¿qué nos dice la propiedad? Que este lado tiene que ser menor a la suma de los otros dos lados. O que es lo mismo decir, miren, la suma de las longitudes de dos lados, acá estamos, la suma de las longitudes de dos lados, en este caso estamos hablando del lado B más el lado C, es mayor que el tercer lado. Es mayor que el tercer lado. Y una cosa curiosa, acá va a ocurrir también lo siguiente, que la diferencia de esos lados va a ser menor al lado A. Entonces fíjese usted, podemos decir que la diferencia de dos lados, en este caso BC, va a ser menor a A. Y este A va a ser menor a la suma de los mismos lados. Veamos el siguiente caso. ¿Qué pasa si cogemos ahora el lado B? Miren, si estamos cogiendo el lado B, vamos a hablar de la suma de estos dos lados y de la diferencia de estos dos lados también. Entonces tenemos el lado B es menor, este lado es menor a la suma de C más A. Pero a la vez también se va a cumplir que va a ser mayor a la diferencia de estos dos lados, de A menos C. Y ahora, ¿qué pasará si ustedes cogen el lado C? Si cogemos el lado C, estaríamos concentrándonos en estos dos lados, en el lado A y en el lado B. Muy bien, estamos viendo la suma y la diferencia de estos dos lados. Entonces quedaríamos de esta manera. Tenemos la diferencia de los lados A menos B, la diferencia de las longitudes A menos B, va a ser menor a C. Y este a su vez va a ser menor a la suma de los otros dos lados. Y también se va a cumplir esto siempre y cuando el lado A es mayor al lado B o mayor o igual al lado C. Entonces pueden ustedes aplicar esta propiedad, estos principios para saber si existe o no
un triángulo a partir de 3 segmentos cualesquiera. Si no cumplirían estas propiedades, entonces diríamos que el triángulo no existe. Ahora nos vamos a concentrar en un ejemplo y vamos a aplicar lo que la propiedad nos indica. Nos dice, calcula el máximo y mínimo valor entero, por cierto entero, que toma X para que exista el triángulo. A ver, vamos a ver cuál es nuestra figura. Aquí está. Tenemos un triángulo cuyos lados miden 3 unidades, 5 unidades y bueno, acá X unidades. Esto es lo que nos pide averiguar. Como nos piden el máximo y el mínimo valor, entonces tenemos que concentrarnos en estas dos magnitudes, 5 y 3. Como ya habíamos visto la propiedad, vamos a utilizar la suma y la diferencia. Entonces, vamos a ver cómo resolvemos. Primero, nos dice por la desigualdad triangular tenemos. Aquí está. Miren, 5 menos 3 es menor que X. Y este a su vez es menor que 5 más 3. La diferencia y la suma. Ahora, ¿qué tenemos? Tendríamos lo siguiente. 5 menos 3 es 2. 2 menor que X y X es menor que 5 más 3, que es 8. ¿Qué nos toca hacer acá, jóvenes y señoritas? Lo que tenemos que hacer es buscar qué valores satisfacen a esta X para que se cumpla esta desigualdad. A ver, ¿quiénes son los números mayores que 2? Muy bien. 3, 4, 5, 6, 7. Ajá, pero mire acá. Aquí te dice que este número tiene que ser menor que 8. Entonces no podríamos decir ya 8. ¿Cómo quedaría nuestra desigualdad triangular? Tendríamos lo siguiente. Tendríamos que los elementos de X van a ser 3, 4, 5, 6 y 7. Este conjunto de números son los que van a satisfacer esta desigualdad. Pero se preguntarán y dirán, no, pero ¿y el 3,5, el 3,8? Ojo, aquí nos están pidiendo valor entero. Entonces acá estamos trabajando con los números enteros. Pero, ¿qué nos están pidiendo del problema? Nos están pidiendo el máximo y el mínimo valor. Como ya tenemos este conjunto de números, podemos decir que el máximo número o el máximo valor que va a tener ese segmento X es 7. Y el mínimo valor que va a tener ese valor de X sería 3. Entonces estaríamos quedando de la siguiente manera. Dice, ¿no? Me piden el máximo valor, es 7. Y nos están pidiendo el mínimo valor, que es 3. Entonces, jóvenes y señoritas, como pueden observar acá, hemos utilizado la medida de estas dos longitudes, ¿no? Aquí tenemos 3 y aquí tenemos 5. Los hemos sumado y los hemos restado. A partir de ese conjunto que nos ha resultado, hemos podido determinar cuál es el máximo valor y cuál es el mínimo valor. Entonces creo que ahora sí ya están preparados ustedes para que puedan seguir resolviendo más problemas de existencia de los triángulos. ¿Cómo construir un triángulo rectángulo sobre un segmento de 10 centímetros? Recordemos, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto. Y un ángulo recto es aquel que mide 90 grados.
Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo vamos a construir este triángulo a partir de un segmento de 10 centímetros. Muy bien, ahora vamos a dar inicio al trazo del triángulo que nos están pidiendo a partir de un segmento de 10 centímetros. Inicialmente vamos a trazar un segmento de 10 centímetros. Aquí está, ustedes pueden observar, es el segmento AB. A partir de él vamos a diseñar una semicircunferencia. Aquí está esta semicircunferencia de color rojo. Luego, del punto A o del punto B, usted elija trazar un segmento para el lado que ustedes deseen. Entonces, observemos. Por ejemplo, aquí yo he partido del punto A y he trazado un segmento hacia la semicircunferencia con el punto C. Entonces he obtenido mi segmento AC. Y como pueden ya ustedes ir visualizando, podemos trazar un segmento y unir a este punto B. Y ya obtendríamos nuestro triángulo. Veamos acá. Miren, entonces a partir del punto C he trazado un segmento CB, en lo puesto en color verde. Entonces pueden observar ustedes que aquí ya se formó el ángulo de 90 grados. Y cosa curiosa, ustedes pueden poner este punto C en cualquier lugar de la semicircunferencia y siempre les va a quedar un triángulo rectángulo. No importa el lugar donde coloques, así que no te preocupes, joven, señorita, así tendrías que diseñar o haber diseñado el triángulo rectángulo que nos estaban pidiendo como reto o desafío. Entonces vuelvo a repetirles, hay que trazar a partir del segmento que nos han indicado, hemos trazado una semicircunferencia y con él hemos logrado construir nuestro triángulo rectángulo. Bien, en este último ejemplo vamos a observar cómo ha quedado el triángulo rectángulo. Fíjese acá, lo que hemos hecho es mover el punto C hacia la derecha y hemos visto que el segmento AC se ha prolongado y el segmento CB ha disminuido. Sin embargo, sigue cumpliendo ser un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Entonces podemos concluir que a partir de un segmento de 10 centímetros y el diseño de una semicircunferencia se puede diseñar un triángulo rectángulo, y que por cierto no es único, habrían muchos triángulos rectángulos que se van a formar a partir de este segmento. Entonces no olvides usar regla, compás y también un transportador para que puedas seguir construyendo mucho más triángulos y teniendo en cuenta el principio de la existencia de un triángulo. Eso es todo por hoy, chicos y chicas. Espero haya sido de su agrado y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. No olvides compartir los conocimientos.